Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Luisa, pero ustedes me pueden decir Lu. El video de hoy es un poco diferente y es que en esta ocasión no me vas a estar acompañando a hacer mi bullet journal, pero sí que es un video bastante especial porque es un haul de papelería con temática de Sakura. Ya tenía bastante tiempo que no subíamos un video así en el canal, sin embargo ya era justo y necesario porque esta vez hay mucho que compartir con ustedes. Así que en el video de hoy te voy a estar compartiendo todo lo nuevo que me llegó, entre ellos una nueva colección de Notebook Therapy llamada Sakura Friends, que es una colección bastante especial porque están en celebración de su 5º aniversario de su línea Suki Sakura, y es que en lo personal sus colecciones de Sakura siempre van a ser de mis favoritas. Cada año se superan más y lanzan productos más tiernos y bonitos. Les voy a estar compartiendo en pantalla algunas de sus colecciones pasadas para que se puedan dar una idea, y no me dejarán mentir que todas sus colecciones de Sakura son increíblemente bonitas, y en lo personal no pudiese elegir cuál ha sido mis favoritas porque para mí todas están en el top 1. La verdad es que ya estoy muy emocionada de hacer mi bullet journal de este mes porque obviamente vamos a estar usando todos los productos de esta nueva colección. Como les mencioné hace un momento, esta colección es bastante especial para ellos, así que han decidido lanzar una Mystery Box, obviamente con temática de Sakura, que de hecho ya les compartí un unboxing por mi Instagram por si quieren echarle un vistazo, así que ya no es tan sorpresa como tal, pero aún así quiero platicar con ustedes y compartirles todo lo que venía dentro de esta caja. Es una edición especial y tiene productos de su línea Suki que no puedes conseguir dentro de su página. Sin embargo, voy a estar intentando buscar productos muy similares por si quieres probar algún producto de su tienda. Aquí pueden ver los lanzamientos que hicieron para este mes con temática de Sakura y son los que voy a estar compartiendo con ustedes en este video. También aprovechando este video vamos a estar haciéndole unboxing a la Lucky Bag del 2025, que no había tenido oportunidad de grabarles un video aparte, así que lo vamos a incluir para este. Yo sé que no tiene nada que ver con temática de Sakura, pero sí que quería incluirlo y platicarles acerca de esta colección. Lastimosamente esta colección o lanzamiento ya no puedes conseguirlo como tal en sus tiendas porque es una edición súper especial que lanzan a finales de año y tienen un stock muy limitado. Y por último, pero no menos importante, tenemos esta cajita de Senpop. Esta es una suscripción mensual de pura papelería japonesa y este mes lanzaron una con temática de Hanami y un toque de Sanrio, que es una combinación bastante interesante y tierna a la vez. Como les dije hace un momento, esta es una suscripción mensual con pura papelería japonesa. Yo en verdad te recomiendo que pruebes mínimo un mes porque en verdad vale muchísimo la pena. Al menos para mí la papelería japonesa es mi debilidad. Tienen productos increíbles, las marcas en verdad se esmeran en ofrecer la mejor calidad, así que al comprar esta caja puedes probar de diferentes marcas e ir adentrándote a este mundo de la papelería japonesa que en verdad no tiene comparación alguna. Ahora que lo pienso, también es como una Mystery Box porque cada mes va cambiando la temática y considero que el precio que tiene está bastante bien para lo que te incluye. Son aproximadamente menos de 600 pesos mexicanos, pero sí que si lo compras por paquetes te sale muchísimo más barato. Tienen de 3, 6 y 12 meses y el mensual. Algunos productos ya los he abierto y usado, así que no es un unboxing como tal, pero aún así quiero platicar con ustedes acerca de todo lo que venía dentro de la cajita de este mes. Por cierto, antes de continuar y cambiar el ángulo de la cámara, les recuerdo que los links de todos los productos que voy a estar mencionando a lo largo de todo este video los voy a estar dejando en la descripción del video, así como mis códigos de descuento para que ahorres un poco más. Así que primero vamos a iniciar con la cajita de Senpop, después vamos a pasar a la colección de Notebook Therapy y por último la Lucky Bag. Y por supuesto, antes de que se me pase, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Y ahora sí, con ello vamos a comenzar. En varias ocasiones me han preguntado dónde consigo mi papelería japonesa y la verdad es que muchos de mis productos favoritos los he encontrado en las cajitas de Senpop. La mayoría de estos artículos son difíciles de conseguir, así que me encanta la idea de probar cada mes productos nuevos que quizás no conocía y que al final se terminan convirtiendo en indispensables para mí. Cada mes la caja trae una temática diferente y siempre incluye 9 productos. El primero que encontré en la caja es este adorable Memo Pad de My Melody. Tiene un total de 8 diseños, 4 en formato vertical y 4 en horizontal. Además, en la primera hoja viene con una plantilla de stickers con muchos diseños tiernos de My Melody. Estos memo pads son súper versátiles, puedes usarlos como una to-do list, para escribirla a tu pen pal o simplemente para decorar tu journal. Lo mejor es que vienen con muchas hojas, así que puedes usarlos sin preocuparte de que se terminen demasiado pronto.
Lo siguiente es esta washi tape de la marca BGM. Esta marca es muy buena, tengo varios washi tapes de ellos y nunca decepcionan. Este en particular tiene un diseño de casitas con muchas flores de sakura, además con algunos detalles en dorado. Por cierto, les recomiendo mucho que vayan a seguir a Zenpop en sus redes sociales, ya que ahí puedes encontrar muchísima inspiración para decorar tu journal, además de contenido súper interesante y entretenido de las cajas. Lo siguiente es esta hoja de stickers con diseños de Kuromi. Como les mencioné al principio, muchos de estos productos ya los he utilizado, así que les voy a mostrar una foto de referencia para que puedan apreciar aún más los diseños. Lo interesante de estos stickers es que hay varias posibilidades de que te toquen diferentes personajes de Sanrio, así que te voy a estar compartiendo en pantalla los otros stickers que te pudiesen haber tocado. Además de ser súper tiernos, son parte de una colaboración con un artista, lo que les da un diseño un poco diferente al original. Vienen en diferentes tamaños y tienen detalles en dorado que les da un toque aún más especial. Pasando al siguiente producto de la caja, tenemos un borrador que es una edición especial de la marca My Melody en colaboración con la marca Tombow de su línea Mono. Este borrador al menos nunca lo había probado, he probado de diferentes marcas japonesas pero no de la marca Tombow, sin embargo sé que es bastante bueno por las reseñas. Lo siguiente de la caja es esta hermosa libreta de color rosa de tamaño A5. Lo interesante de esta libreta es que no es como cualquier otra, tiene una portada que funciona como protector de hojas. Ahora les mostraré más a detalle. Me encanta que los cuadros sean bastante pequeños, además la libreta trae dos protectores de hojas para guardar documentos importantes. En comparación con el protector de la portada, estos son más ligeros. Por otro lado, el protector de la portada es bastante gruesa y al menos yo siento que esta libreta es perfecta porque cada quien lo puede personalizar a su gusto, y también si eres una persona que se cansa rápido de los diseños, puedes cambiarlo las veces que quieras, puedes darle un estilo scrapbook, puedes poner solo fotos de recuerdo, es como si fuera un lienzo en blanco. Pasando a los siguientes productos, primero tenemos este lápiz con un diseño súper lindo de Hello Kitty. Es bastante común pero trae este pequeño charm que le da ese toque tierno. Y el otro es un bolígrafo de la marca Sakura. Yo no sabía que la marca Sakura también tenía bolígrafos, sí sé que tienen una amplia gama de productos, pero al menos bolígrafos nunca los había visto. Su punta es de .4, así que es bastante fina y fluida a la vez. Como pueden observar, no es del todo negro, sino que tiene un color entre café y rojizo. Es un color bastante bonito e interesante. Tal vez en cámara no se aprecie tanto, pero el color en verdad es bastante bonito. Pasando al siguiente producto, tenemos este set de cartas de Hello Kitty. Este viene en una carpeta, tiene un diseño bastante tierno y adentro tenemos los sobres y algunas hojas sueltas. Este set es perfecto para los que hacen cartitas a sus pen pal. Tiene un total de 10 cartas y 5 sobres, y así como en los stickers, igual había probabilidades de que te tocara diseño de Hello Kitty o de My Melody. A comparación de otros set de cartas que he tenido la oportunidad de probar, este me gustó mucho porque viene con una carpetita y no solo en una bolsita de plástico, y en lo personal eso le da un detalle extra. Además lo puedes usar para guardar las mismas cartas, otros papeles decorativos y hasta fotos. Por último tenemos este folder con diseño de My Melody, pero también en colaboración con la misma artista de la hoja de stickers. Tiene 3 diseños para organizar tus papeles, y si ves más a detalle puedes ver que cada división tiene un diseño diferente. Creo que no lo había mencionado antes, quizá no soy la más experta en el tema, pero todos los productos tienen el sello de Sanrio, lo que confirma que son artículos con licencia oficial, así que por si tenían esa duda, sí son productos originales. Y bueno, eso sería todo lo que venía dentro de la cajita de Zenpop del mes de marzo. Déjame en los comentarios cuál fue tu producto favorito. Para mí la libreta fue el hallazgo más interesante y sin duda tiene muchísimo potencial. Vamos a iniciar con los recientes lanzamientos de Notebook Therapy. En específico quiero platicarles sobre su más reciente lanzamiento. Esta es una colección especial en celebración del 5º aniversario de su línea Suki Sakura, y para celebrar esta ocasión han decidido lanzar una Mystery Box de edición especial. Como pueden ver, el diseño de la caja es simplemente hermosa, desde el empaque hasta los detalles, todo está cuidadosamente pensado para capturar esta esencia de primavera. Por cierto, el día que anunciaron la venta de la Mystery Box no tardó mucho en agotarse, lo cual me impresionó bastante. Por eso siempre les recomiendo suscribirse a su newsletter, ya que ahí anuncian restocks, próximos lanzamientos y comparten contenido inspirador. Personalmente disfruto mucho esos correos porque siempre tienen contenido interesante, así que si no quieren perderse de nada, en verdad les sugiero que se suscriban. Y ahora sí, vamos a comenzar. El primer producto que viene dentro de la cajita es este borrador con flores de Sakura. Es bastante bonito. También incluía este clip con diseño de conejito, que en verdad es tan tierno. Este sería el segundo clip que tienen de la marca. El primer
primero sería el de la colección de Neko Café. Lo siguiente es este hermoso llaverito, tiene igual un diseño de conejito con varias flores de cerezo. Este me encanta porque lo puedes usar para darle un detalle lindo y personalizar tus libretas. Pasando ahora sí a la papelería, dentro de la caja venían estos 3 sellos de madera y cada uno de ellos tiene 3 diseños diferentes, lo que nos da un total de 9 diseños únicos. Este tipo de formato ya lo habíamos visto anteriormente en otras colecciones y se me hace bastante funcional porque no ocupa tanto espacio, pero al mismo tiempo ofrece mucha variedad. Pasando al siguiente producto y sin duda mi favorito de todos los que venían de la caja, se trata de una mini libretita de journal. Es bastante pequeña, es un poco más pequeña que mi mano. El diseño de la caja es realmente precioso con muchos detalles en dorado y al abrirla encontramos la libretita. Quiero que vean el diseño, no es lo más tierno que han visto. No sé si disfruto más el hecho de que sea tan pequeña o la ilustración de la portada. La primera página dice esta libreta pertenece a y tiene este pequeño dibujito también, se me hace súper tierno. Las hojas son punteadas, lo cual me encanta. Además tiene estos listones para separar las hojas y en la parte de atrás tiene una pequeña frase, algo muy común en las libretas de Notebook Therapy, junto con un pequeño bolsillo. ¿Cómo lo usarían ustedes? Yo personalmente quiero usarla para crear mini páginas de Art Journal. Pasando al siguiente producto, tenemos esta washi tape de bolsillo que básicamente son stickers. Vienen en este tipo de carpetita con un diseño muy bonito. Tiene un total de 5 cintas, de los cuales 4 son delgaditas y una es un poco más grande. En la parte de atrás trae unas instrucciones donde explican cómo usarlo. Los diseños realmente son muy bonitos. El primero tiene ilustraciones de personajes adorables, muy tiernos. El segundo tiene diseños de flores de sakura con detalles troquelados. El tercero imita estos cristales decorativos de ventanas, dándoles efecto muy elegante. El cuarto es un patrón floral y el último, que es mi favorito, tiene un gatito y un Shiba tomando té en el techo de su casa. Después tenemos estas 4 washi tapes que son un poco más pequeñas, así que es algo a tomar en cuenta, y lo que más me gusta es que tiene bastante variedad de diseños y formatos. Algunas tienen un estilo tipo stickers, otras tienen siluetas de flores y también hay una con ilustraciones florales individuales. Este último diseño es de mis favoritos porque puedes usarlo para un sinfín de ideas. De hecho, me encantaría usarlos para mi Art Journal. Hace tiempo que no hago una página y estas cintas me inspiran nuevamente a retomarlo. Les quiero compartir un super tip, y muchas de estas cintas PET vienen con una cinta adhesiva para tenerlas en su forma original, pero a veces suelen ser incómodas porque al despegarlo se puede dañar los diseños, y al menos lo que yo hago es usar liguitas para el cabello en su lugar. Estas son más prácticas y mucho más fáciles de quitar sin afectar en comparación a la cinta. Ya casi terminando, también tenían estas 2 hojas de stickers y déjenme decirles que son lo más hermoso que he visto. La primera hoja trae stickers puffy que me recuerdan mucho a la colección pasada de gatitos, no sé si la recuerdan, pero también tenía este estilo acolchonado. Hay muchísimos diseños, pero mis favoritos sin duda son los de gatitos y el del Shiba con la fresa y la flor de cerezo. De hecho, ya los estuve usando para decorar la portada de mi bullet journal del mes de abril y le dieron un toque súper tierno. La segunda hoja de stickers también tiene un relieve, pero con un acabado glossy. Tienen este efecto casi 3D, aunque no son tan voluminosas, más bien tienen un pequeño relieve y un brillo muy bonito. Estos stickers vienen en una gran variedad de diseños, incluyen flores, árboles, pétalos, lunas y estrellas. Todavía no los he utilizado, pero estoy segura de que pronto los estaré usando para decorar mi journal. Y ahora sí, para cerrar con los últimos productos de la caja, tenemos este scrapbook set que incluye varias hojas decorativas y una buena cantidad de stickers. Les muestro las hojas decorativas primero, que tienen este estilo vintage, pero manteniendo la temática de Sakura. Pueden creer que a pesar de tener tanta variedad de papelería decorativa, no tengo ninguno con esta temática. Es raro encontrar diseños con flores de Sakura, así que realmente agradezco que Notebook Therapy lo haya incluido en su mystery box. Ahora sí pasamos a los stickers, que vienen un total de 5 hojas con diferentes estilos. En el primero tenemos un total de 8 dibujitos de los personajes de Suki Sakura, son bastante bonitos y tiernos. El segundo son un formato divisor pero con diseños de flores de Sakura, y lo mejor es que vienen con detalles en foil dorado que les dan un toque aún más especial. El tercero es una hoja de stickers con diseños funcionales, con frases, notitas y los días de la semana. También no puede faltar la hoja de stickers dorados, estos están completamente laminados en dorado, tiene diseños de postres, una Polaroid y algunas bebidas, de verdad se ven increíbles. Y por último, estos stickers de postales, son 10 diseños diferentes. Estos me gustan muchísimo porque me sirven de inspiración para próximas portadas de mi bullet journal que me vayan surgiendo. Y con esto hemos llegado al final de la mystery box. Cuéntame cuál fue tu producto favorito. Por el momento esta mystery box no está disponible en la tienda de Notebook Therapy y hay 2 posibilidades: que hagan un restock en el futuro o que funcione como las Lucky Bags, que una vez agotadas ya no vuelven a estar a la venta. Por ello mismo te recomiendo estar pendiente de sus redes sociales para cualquier anuncio importante que hagan.
Vamos a pasar a los siguientes productos de la misma colección de Sakura Friends. En este lanzamiento venían incluidos 3 libretas y un set de stickers. En este video solo te estaré mostrando las 2 libretas que ellos me enviaron, pero de igual forma te estaré dejando en pantalla la otra libreta de la colección para que puedas echarle un vistazo. Voy a empezar primero con el set de stickers. Estos stickers tienen un efecto holográfico y también te hace sentir como si fueran 3D. En verdad tienen una gran calidad, ahora les mostraré más a detalle. Son un total de 3 hojas de stickers y tienen un tamaño de 7 por 21 centímetros. Este tiene varios elementos de postres con temáticas de Sakura. También te da esta vibra de picnic. El segundo es uno de mis favoritos. Tiene varios fondos inspirados en Japón, varias ilustraciones de flores, algunas fresas. Y por último tenemos esta hoja de stickers que viene con algunas flores enumeradas que siento que son perfectas para usar en nuestro planner. Este tiene varios diseños de lunas y una hermosa ilustración de Polaroid. Como pudieron ver, todos tienen diseños muy bonitos y tiernos, perfectos para esta temática de Sakura, y lo que me encanta es este efecto arcoiris que dependiendo de dónde le dé la luz te da este efecto. Vamos a iniciar con las libretas. La primera es esta hermosura que tengo en las manos. Es en el tamaño travel, que ya sabes que son de mis favoritos y estoy casi segura que va a ser mi próxima libreta. Su cubierta de lino es en tono rosa, que no solo es visualmente hermosa, sino que también tiene esta textura increíble al tacto. Su diseño es de una luna acompañada de una flor de cerezo con algunos ligeros pétalos y en verdad es muy hermoso. También tiene este laminado en los bordes de la hoja, lo cual le da un toque increíble a esta libreta. A diferencia de otras libretas que tiene Notebook Therapy, las Travel Notebook no tienen las hojas completamente blancas, sino que son un tono ligeramente crema. Las hojas tienen un gramaje de 150 y son perfectas para evitar que la tinta se traspase, y aunque es un poco menor, yo suelo usar plumones con bastante tinta y no hace ese efecto ghosting. Cuenta con un total de 144 páginas y como es costumbre incluye un clip de regalo. Vamos a pasar a la siguiente libreta y esta es bastante especial ya que no es la típica libreta que venden ellos, sino que tiene un formato tipo planner en sus primeras hojas. Antes de entrar en detalles sobre su interior, hablemos de la caja, que parece sacada de un libro de fantasía. La cantidad de detalles es impresionante y los toques en dorado le dan un acabado súper elegante. En cuanto a la libreta, es de tamaño A5 y tiene una cubierta terciopelada en color rosa con algunos detalles laminados en dorado y blanco. Y un detalle encantador es la mini ventanita de la portada que permite ver la primera hoja de la libreta. Las hojas tienen un acabado dorado en los bordes, lo que lo hace lucir aún más de lujo. El gramaje es un poco mayor, es de 160 y a diferencia de la Travel Notebook, esta cuenta con 163 páginas, ofreciendo aún más espacio. La página nos dice que esta libreta está diseñada para la planificación, la autorreflexión y la expresión creativa. Este planificador cuenta con páginas exclusivas con temática de Sakura, incluyendo un calendario de 2025, una sección acerca de mí, una guía de símbolos de Sakura, una exploración de los diferentes tipos de cerezo que se encuentran en Japón, que este se me hace súper interesante, y 6 páginas para hacer journaling. Siendo muy honesta, me encanta que incluyan estas primeras hojas. Creo que son perfectas para quienes están iniciando en el mundo del bullet journal, ya que brindan esta pequeña guía inicial sin sentirse tan limitado. Además, el plus de contar con páginas informativas sobre Sakura le da un toque especial y temático. En lo personal, me enamoré por completo de la página con la guía de símbolos de Sakura y la explicación de los diferentes tipos de flores de cerezo. Siento que es un detalle muy hermoso y que no solo embellece la libreta, sino que también la hace sentir más valiosa. Esta libreta no tiene clip de regalo, sino que te incluye 5 hojas de stickers. La primera tiene estas ilustraciones con temática de la luna y Sakura, la segunda está llena de frases, notas y las últimas 3 tienen el mismo diseño, que realmente son stickers como para ayudarnos a organizar nuestro día a día. Y bueno, esa sería toda la colección de Suki Sakura. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu producto favorito. Obviamente para mí las 2 libretas se llevan el puesto número 1. Cada una tiene detalles únicos que las hacen súper especiales, desde la textura y diseño de las cubiertas hasta las mismas páginas llenas de información valiosas, al menos para mí. Vamos a pasar al siguiente lanzamiento de la marca. Este lanzamiento no forma parte de la colección Suki Sakura, sino que pertenece a la serie de Suki Four Seasons, una colección de 4 libretas inspiradas en las estaciones del año. Este es un lanzamiento especial porque por primera vez Notebook Therapy lanza un tamaño cuadrado para el bullet journal. Al ser más grande, obviamente te da muchísima más libertad para aprovechar el espacio de las hojas, ya sea para tu bullet journal, para los bocetos de tus dibujos o para cualquier otro uso que prefieras. En mi caso me gustaría usarlo como un álbum de fotos. Tanto el diseño de la caja como el de la libreta son increíblemente hermosos. El fondo del monte Fuji le da un toque mágico y elegante. Además, la libreta tiene una cubierta de lino rosa con una pequeña ventanita en forma de flor. El tamaño de esta libreta es de 19 por 19 centímetros. También el gramaje de las hojas es de 160 y tiene un total de 176 páginas. Esta, al igual que la anterior libreta, no trae clip de regalo, pero te incluye una hoja de stickers, que en lo personal estoy encantada con estas ilustraciones. Como les mencioné anteriormente, estos me sirven de inspiración para futuras portadas en mi
bullet journal. Esta colección en verdad me emociona muchísimo y ya quiero saber cómo serán los próximos 3 diseños que veremos a lo largo de este año. Para cerrar con la papelería de temática de Sakura, Notebook Therapy tampoco se ha olvidado de su línea Hinoki y agregó este hermoso set de stickers. A diferencia de otros lanzamientos de esta línea, estos stickers son transferibles. De hecho, cuando ustedes vean este video será el día de lanzamiento oficial de la nueva colección de Hinoki, por eso decidí subir este video un poco después del video de mi bullet journal, ya que no quería adelantarles este nuevo lanzamiento en el que ellos han estado trabajando. Este set incluye un total de 4 hojas de stickers, pero creo que hubo un pequeño error en el mío, ya que recibí uno repetido y en sí son 4 diseños diferentes. Les estaré dejando en pantalla el otro diseño de sticker para que puedan echarle un vistazo. Desde el momento en que lo noté me puse en contacto con Notebook Therapy para comentarles este detalle. Entiendo completamente que estos errores pueden ocurrir y en mi caso no me afecta en absoluto. Al contrario, estoy feliz de tener una hoja de stickers extra. Ya sabes que me gusta tener una para usar y otro para apreciar, pero si alguna vez te sucede algo similar, no dudes en contactarlos. De hecho, te estaré compartiendo su correo por si alguna vez lo necesitas. La línea Hinoki siempre se ha caracterizado por su estética realista, con ilustraciones muy detalladas y delicadas, lo que hace que disfrute muchísimo sus productos. En lo personal, estos stickers me gustaron mucho y ya tengo pensado usarlas para mi página de mi journal. Obviamente les estaré compartiendo ese video más adelante para que puedan ver los stickers en acción y que coincida con el día de lanzamiento. Y ahora sí, con ello terminamos la segunda parte del haul de papelería con temática de Sakura de sus recientes lanzamientos de Notebook Therapy. Ahora sí, vamos a pasar a la Lucky Bag del 2025 de Notebook Therapy. La verdad es que no había tenido tiempo de compartir el unboxing de esta belleza, pero espero que aún puedan disfrutarlo tanto como yo. Usualmente esta Lucky Bag se lanza a finales de año y su stock es súper limitado. De hecho, una vez que se agota no vuelven a estar disponibles. Esta Lucky Bag está inspirada en el Fukubukuro japonés, que básicamente es una bolsa misteriosa con artículos de lujo para agradecer a sus clientes por su apoyo durante todo el año. Y en esta ocasión lanzaron una Lucky Bag con temática muy similar a la del año pasado y siento que sigue manteniendo estas vibras mágicas como si fuera de un libro de cuentos. La bolsa es increíblemente espaciosa, me encanta la combinación del color manta y con el azul, ese contraste es simplemente impresionante. Además tiene varios bolsillos, uno en la parte delantera y otro por dentro. Voy a sacar todo lo que viene adentro y revisando uno de los bolsillos también venía de regalo este hermoso llaverito con diseño de un lazo que dice hecho a mano. Vamos a iniciar primero con esta lapicera, se parece mucho a uno que ya tenía anteriormente, no de la marca, pero sí que era uno muy popular en su momento y que podías conseguir en cualquier lado, pero claramente no se compara con este. Este tiene una cubierta terciopelada con un hermoso color azul, súper suave al tacto y lleva un delicado diseño de un libro con una flor. Pasando al siguiente producto tenemos esta mini libreta que igual viene con una cubierta muy bonita. Quiero que vean todos los detalles que tiene, simplemente es tan hermoso. La libreta es de un color azul verdoso con este hermoso diseño de una mano tomando un planeta. Sus hojas también son punteadas, trae sus separadores de hojas y un bolsillo en la parte trasera. Al igual que la mini libretita de la Mystery Box de la línea Suki Sakura, estas libretas son tan bonitas y únicas que solo puedes conseguirla en estas ediciones especiales. Lo siguiente que venía es esta hermosa libreta en tamaño travel, pero en esta ocasión no decidieron darlo en la típica cajita, sino que viene con esta funda de tela que claramente me encanta, quiero usarla para guardar mis hojas de stickers. El color azul es tan elegante, me encanta cómo luce con las estrellas en color dorado y tiene en verdad muchos detalles que le dan mucha vista a esta libreta. En anteriores Lucky Bags habían dado libretas en tamaño original, pero esta vez fue en tamaño travel y yo soy la más agradecida. Estas libretas se han vuelto de mis favoritas. También en la parte de atrás trae este clip de regalo con un diseño de una lunita. ¿Qué opinan de esta libreta? La verdad es que igual quisiera usarla para mi siguiente bullet journal, pero siento que la de Sakura igual es muy bonita. Pasando al siguiente producto de la Lucky Bag, tenemos este clip o separador de hojas, como prefieras decirle, pero es un diseño bastante único, no había visto uno similar. Básicamente tiene dos figuritas, en la parte de abajo hay un libro abierto rodeado de algunas estrellas, mientras que en la parte superior, donde iría el agarre de las hojas, se encuentra una flor con un marco en color dorado. Aquí les muestro un poco más de cerca cómo se vería en la libreta. Casi olvido esto y creo que debió ser el primero que mostrara, pero bueno, es una cartita de agradecimiento y viene con este sobre tan hermoso. Realmente quiero que aprecien este arte, me encanta que tenga este efecto 3D. No había visto que dice feliz año nuevo, me siento un poco apenada por atrasarme tanto, pero bueno, feliz año nuevo atrasado. Pasando al siguiente producto tenemos este set de stickers y creo que este fue mi top 1 de la Lucky Bag. Tiene una gran variedad de diseños y estilos, viene con un total de 5 hojas de stickers. La primera tiene varias ilustraciones acompañadas de
frases y notas. La siguiente es bastante original, ya que son pestañas para la libreta. Básicamente las colocas en tu hoja para dividir cada mes. Luego tenemos esta otra hoja con diseños de postales, son tan hermosas. Quiero que vean el detalle de cada uno de ellos, sin duda esta fue mi favorita. La siguiente hoja de stickers también tiene una gran variedad de diseños, pero lo que más me impresiona es el efecto holográfico, que dependiendo de la luz da un precioso efecto arcoíris. Y por último, esta hoja con diseños de vitrales de ventanas, es un arte total, también tiene el efecto holográfico. Siento que este set de stickers está súper completo. Pasando igual a uno de mis productos favoritos, venía esta hermosa cajita con un set de sellos de madera. Tiene un total de 4 sellos, pero en cada uno de ellos tiene 3 diseños en total, teniendo un total de 12 diseños diferentes. Ahora les mostraré detalladamente cada uno de ellos para que puedan apreciarlo mucho mejor. Como mencioné en la Mystery Box de Sakura, estos sellos me gustan mucho porque combinan varios diseños en uno solo y de esta manera ahorras un poco más de espacio sin perder estos hermosos detalles en cada uno de ellos. Otro set que sin duda es de mis favoritos es este hermoso set de washi tapes. La caja es increíblemente bonita, hasta para decorar, queda perfecta en tu espacio de trabajo y viene con un total de 5 cintas en diferentes tamaños. La primera tiene un escenario de cuentos de hadas o de fantasía con muchos elementos de unicornios, algunas lunas, es preciosa. Quiero hacer énfasis que no es una cinta común, sino que es un tipo de material tipo PET, ya que viene con un papel en la parte de atrás para que puedas despegarlo fácilmente. Además, la calidad de impresión de esta cinta es impresionante, incluso al tacto se siente de muy buena calidad y tiene algunos detalles en dorados que lo hacen aún más especial. El tercero es un clip tape con un diseño que personalmente siento que se asimila a los ventanales. Además tiene un efecto holográfico que aunque en cámara puede no apreciarse tanto, en persona es totalmente otra experiencia. La siguiente es una cinta de stickers con varios diseños, viene en diferentes tamaños, rectangulares, ondulados y también en círculos y óvalos. La variedad de diseños es bastante amplia, lo que le da muchísima versatilidad y lo mejor es que son stickers, ya que vienen precortados, lo que facilita muchísimo su uso. Por último tenemos esta cinta PET, esta no viene precortada, pero tiene una gran variedad de diseños con un efecto holográfico y siento que en esta cinta el efecto arcoíris se nota muchísimo más. Sin duda alguna estas cintas son tan hermosas que ya quiero usarlas en mi bullet journal, sin embargo creo que voy a esperar hasta el mes de mi cumpleaños para hacerlo aún más especial. Por último, pero no menos importante, también incluyeron esta cinta de stickers. Al igual que el año pasado, tienen una gran variedad de diseños, pero en esta ocasión es aún más impresionante. Tiene muchísimos diseños, ilustraciones únicas y elementos como flores, mariposas e incluso los días de la semana. Siento que es tan funcional, además también tiene este efecto holográfico que le da un detalle muy único. Este año esta cinta está a otro nivel, es de una calidad increíble y definitivamente debería formar parte de su línea Suki. Siento que sería perfecto para otras colecciones porque realmente vale mucho la pena. Y ahora sí, eso sería todo lo que venía dentro de la Lucky Bag de este año. Sin duda alguna las Lucky Bags de Notebook Therapy siempre son increíbles, año tras año mejoran y siento que esto es más que un simple detalle, es más como un agradecimiento de la marca hacia sus clientes. En pantalla te estaré compartiendo algunas de sus antiguas Lucky Bags y no me dejarán mentir que todas son muy buenas y únicas. Les recuerdo que las Lucky Bags suelen venderse a principios de noviembre, así que si este año estás interesado en conseguir la tuya, te recomiendo muchísimo que estés al pendiente de sus redes sociales y también de sus correos, ya que he visto que a veces hacen restock de algún producto, pero solo lo avisan por medio de los correos. La verdad es que estoy muy agradecida de tener esta oportunidad de probar papelería nueva constantemente. Es algo que realmente disfruto muchísimo, que me apasiona y creo que es una excelente herramienta para darle ese toque único y especial a nuestras páginas. Sin embargo, esto no significa que si no tienes esta papelería no lo puedes hacer. A veces lo más sencillo y lo que tienes a la mano puede ser igual de mágico. Esto es solo un pasatiempo y cada quien puede personalizarlo a sus gustos, necesidades. Yo soy muy fiel a la frase de la creatividad no tiene límites. Espero que el video de hoy te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo. Te recuerdo que en la descripción del video te voy a estar dejando toda la información, enlaces, códigos, redes sociales y todo lo necesario para que tengas la información completa. Eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video en el canal. No olvides comentarme qué te pareció, suscribirte, darle like si te gustó y nos vemos para la próxima.